Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente lección, que es sobre herramientas de construcción de software, ¿no? Bueno, esto continúa a partir de donde dejamos el otro día. Algunas cosas voy a repetirlas. La idea de esta parte es hablar de cómo se construye el software, de cuando vais a construir software, qué herramientas tenéis. Evidentemente, lo más habitual, lo que todos conocéis, son los lenguajes de programación, pero aparte de los lenguajes de programación, pues hay también otro tipo de lenguajes, que son los lenguajes de configuración. Cuando tú tienes que poner configuración, los típicos JSON, YAML, este vocabulario YAML que también se utiliza, el fichero XML, incluso RDF. RDF lo puse aquí, Turtle es un vocabulario de RDF, y que sepáis que Turtle tiene una versión en JSON LD también, que también es equivalente, se puede convertir de Turtle a JSON LD. Luego tenéis los lenguajes de scripting también para hacer algunas tareas. A veces también es necesario pues el shell, el batch. Luego hay lenguajes visuales. Aquí un ejemplo típico es Scratch, incluso lenguajes formales. Bueno, esto es simplemente un repaso de los lenguajes que hay. Luego, muy importante, cuando vayáis a usar lenguajes de programación o lenguajes de estos, que sigáis un poco las convenciones que ya existen. Es muy importante mirar a ver las convenciones, sobre todo la forma de dar nombre a las diferentes partes del código, porque al final lo que vengo aquí a poner en esta transparencia es que lo más importante es que vuestros programas no sean solamente legibles por la máquina que los va a ejecutar, sino también legibles por otros desarrolladores. Eso es muy, muy importante. No sabéis cuán importante es que otra gente, otros desarrolladores sean capaces de trabajar con vuestros códigos y vuestros programas, ¿vale? Una cosa que, porque al final, de hecho, en esta disciplina en informática hay mucha movilidad, y a lo mejor vosotros estáis haciendo ahora mismo, estáis programando algo, creáis un programa, pero luego vosotros dejáis el proyecto y vienen otros programadores o otras personas a mantener ese proyecto o simplemente a continuarlo. ¿Ok? Sobre las pruebas, los tests, pues hay también un montón de herramientas para hacer, un montón de pruebas. Hay pruebas unitarias, de integración, de regresión, para ver que todo sigue funcionando como hasta hace un momento. Y luego hay algunas recomendaciones como separar el código de pruebas y las dependencias. Esto viene más del mundo de Java, porque en el mundo de JavaScript aquí estas recomendaciones a veces se las saltan, ¿vale? Por ejemplo, en React suelen poner las pruebas al lado del código. Bueno, hay diferentes tácticas. Eh, y yo creo que fue donde lo dejé aquí el otro día, la construcción para reutilizar. Conviene que hagáis software pensando que luego pueda ser reutilizable en otros proyectos o en otros sitios, ¿no? Porque es una forma de ahorraros. Entonces hay cosas, por ejemplo, los números mágicos, que es un mal olor. Luego voy a contaros un poco de dónde, un motivo por el que los números mágicos en el código suelen dar problemas. eh, Poner parámetros, recursos de configuración, los típicos resources, perdón, los típicos properties, los ficheros de properties, ese tipo de cosas. Separar lo que es la interfaz de la implementación, empaquetar las cosas. Por ejemplo, y aquí es importante, como una filosofía que conviene que vayáis adquiriendo, es evitar las tareas manuales. Las tareas manuales, todo lo que podáis automatizar, es mucho mejor que lo que tenga que ser hecho a mano y que tengáis que ahora voy a poner este aquí, ahora esto aquí, porque eso al final suele dar siempre problemas, ¿vale? Y documentar siempre los proyectos, las aplicaciones. Luego eso era construir para reutilizar, pero también está construir reutilizando software, porque al final, cuando vayáis a hacer software, hoy en día es muy difícil que vayáis a hacer software de la nada. De hecho, ya estáis viendo ahora, por ejemplo, lo que estábamos hablando de utilizar componentes de Solid de algún sitio, pues que es mucho mejor, bueno, mucho mejor, es que es otra decisión que tenéis que tomar, es mejor empezar a construir componentes de Solid desde cero, por ejemplo, para React Native, o es mejor reutilizar componentes que ya existen? Pues es una decisión que vais a tener que tomar y no es fácil, o sea, ya estáis viendo que no es fácil, ¿vale? Y luego, ¿qué pasa si vosotros estáis usando un componente, tenéis A, que depende de un componente que se llame B, y luego, ¿qué pasa si de repente este componente B se actualiza y pasa a llamarse B'? ¿Vuestro componente A qué hacéis? ¿Seguís utilizando el componente viejo o intentáis adaptarlo al componente B'? ¿Tenéis que crear una nueva versión que sea A'?
Eso suele ser siempre un motivo de problemas, la gestión de dependencias. De hecho, vamos a ver luego algunas técnicas, bueno, vamos a hablar un poco sobre gestión de dependencias. Y luego también está el tema de los legales, aunque aquí no me quiero meter sobre las licencias y todas estas cosas, ¿vale? Sobre las herramientas de construcción, aquí lo mismo, esto es un mundo en sí mismo y yo creo que ya conocéis un poco, o sea, aquí tenéis desde los editores de texto, simplemente texto-texto, que estaría VI, Emacs, a ver, de todos estos yo ahora mismo me decanto mucho por Visual Studio Code. Yo estoy usando, hace los últimos 2 o 3 años, para mis proyectos utilizo sobre todo Visual Studio Code y también utilizo IntelliJ en algunos proyectos, porque al final me arreglo bien. En una etapa anterior yo utilicé durante mucho tiempo Emacs y la verdad es que yo llegué a ser muy productivo utilizando Emacs y lo recomiendo, pero bueno, también entiendo que no todo el mundo le gusta y bueno, es algo más de elección. Lo importante es que en el código, en el proyecto, que seáis respetuosos con gente que pueda utilizar otros editores como puede ser VI, EMAX o lo que sea, que no hagáis algo que solo dependa de Eclipse, por ejemplo. Es muy típico la gente que está empezando, sobre todo cuando en los primeros cursos que hacéis proyectos en Eclipse y todas las dependencias lo que hacía era descargar un jar y meter el jar en el proyecto de Eclipse. Eso es un ejemplo de cómo no hacerlo, ¿vale? O sea, eso normalmente las dependencias conviene automatizarlas porque luego se actualizan, bueno, hay un montón de cosas. Y luego hay una serie de herramientas que pongo aquí para asegurar la calidad del código, el Quality Assurance, que son, por ejemplo, para pruebas, análisis de código, etcétera. Para pruebas, tampoco voy a enrollarme mucho, pues hay marcos de test frameworks, hay herramientas para la cobertura, y aquí solamente era poner un poco, bueno, pues lo de la cobertura de código es interesante, estáis viendo con lo de Codecov, intentad mejorar la cobertura de código. Nosotros ahí os pusimos pocas pruebas, pero intentad que tenga bastantes pruebas. Meter aserciones en el código, incluso hacer las revisiones de código, los pull requests. GitHub es una buena herramienta para esto. Y luego están los que se llaman herramientas de análisis estático de código. Y de las herramientas de análisis estático, lo que vais a usar, o sea, tenéis configurado el esqueleto, es para utilizar Codacy. Hay más, está PMD, SonarQube. Yo, por ejemplo, en algún proyecto con alguna empresa era obligatorio que todo el código pasara a estas herramientas y que cumpliera con unos ciertos estándares y si no cumplías con esos estándares el código te decían que no valía. Entonces en algunas empresas esto viene por contrato, o sea, es exigido que tú tengas que cumplir un mínimo de calidad en el código. Luego también tenéis los depuradores, esto también es otro mundo de los de interactivos, estáticos, los profilers. Estos son herramientas de lo que pongo, o sea, hay dos tipos, ¿no? Los estáticos y los dinámicos. Estático es que te analizan el código sin ejecutarlo. Entonces estos serían todos estos de aquí, los anteriores, y luego dinámico, aquí serían los profilers. Esto es herramientas que ejecutan el código y cuando están ejecutando el código pues van sacando información de cuánta memoria estás consumiendo, de la CPU, de las llamadas a los diferentes métodos, etcétera. Y estos profilers son también muy útiles porque también obtienes un montón de información sobre el rendimiento, sobre este tipo de cosas. Luego ya hablé de las herramientas de cobertura de código y unas que seguramente no conocéis, no son muy populares hoy en día, pero yo creo que es simplemente porque todavía, no sé, hay cosas que todavía tienen que madurar un poco más. Es esto de Program Slicing. Program Slicing son herramientas que ejecutan el código, o sea, eso son dinámicas. Bueno, hay algunas que son estáticas, pero normalmente lo que te hacen es, te ejecutan el código y miran a ver qué fragmento del programa se ha ejecutado durante esa ejecución. O sea, entonces, esto es parecido a lo de cobertura de código, que mira a ver qué partes de código se ejecutaron durante las pruebas, pero Program Slicing es durante la ejecución directa a lo mejor durante producción. Es útil, por ejemplo, si luego quieres optimizar. Por ejemplo, imagínate que tú tienes frameworks de estos de JavaScript y utilizas un montón de librerías, pero que son pesadas las librerías, y tú quieres optimizarlo. Pues puedes hacer program slicing para ver cuáles de esas librerías de verdad estás usando y quitar el código que realmente no utilizas. ¿Vale? Luego, a ver, otra de las herramientas de construcción, que aquí no voy a hablar mucho porque ya lo estáis usando en la práctica, son los sistemas de control de versiones. Y yo creo que hoy en día no hay un software serio o una empresa seria que no esté utilizando internamente sistemas de control de versiones para el código, ¿vale? Para mí son como el ejemplo a utilizar andamios. O sea, tú una empresa que va a hacer un edificio tradicional, pues pone andamios porque es una forma de que si alguien tiene un accidente, pues que no se mate.
Ejemplos de sistemas de control, o sea, definiciones de control de versiones. Bueno, el almacén, el repositorio es el lugar donde guardando los cambios. El baseline suele ser la primera versión en el sistema de control de versiones. Empiezas aquí, el baseline. Y luego un delta son los cambios de una versión a la versión anterior. Trunk es la rama principal. En Git se suele llamar master. Y luego tienes las diferentes ramas que te puedes desviarte para hacer un desarrollo y luego hacer mezclas. Son algunas definiciones. Cuando haces el checkout es una determinada instantánea, una copia local de una determinada revisión. Eso es un checkout. Y el comando git checkout es uno de los comandos, para mi gusto, más interesantes, porque es el que te permite saltar de una copia a otra. ¿Vale? Eso es, tú sacas una instantánea y luego quieres ir hacia atrás en el tiempo. Por ejemplo, imagínate que tú haces cambios y luego te das cuenta que alguno de esos cambios borraste un fichero que no querías, pero que lo tenías en una versión de hace 2 semanas. Pues haces checkout y vuelves hacia atrás, lo recuperas, lo copias en un sitio y luego lo vuelves hacia adelante y lo metes ahí. ¿Vale? Eso es interesante que lo sepáis, porque una cosa que aprende uno a trabajar cuando trabajas con Git es que no estás tan preocupado ya como a lo mejor estabas antes de que si te vas a perder ficheros o los borras o haces cambios, entonces te atreves más a cambiar, ¿vale? Por eso es como trabajar con andamios, te atreves más a moverte por el andamio que si estuvieras trabajando colgado sin ningún tipo de seguridad. Luego merges para mezclarlo y bueno, lo que también es interesante conocer los tiros de ramificación que vamos a hablar ahora. Sobre el control de versiones hay dos tipos hay una clasificación que ponía los sistemas de control de versiones centralizados y distribuidos. Los centralizados durante mucho tiempo eran los más conocidos, estaba CVS y Subversion. Y lo que tenías era, en un repositorio común, era donde tenías las diferentes versiones y cada usuario lo que hacía era hacer un commit siempre a ese repositorio central. Eso tenía el problema de que a veces, por ejemplo, si estabas trabajando y no tenías conexión a Internet, pues si querías hacer un commit, tenías que esperar a tener conexión a Internet para hacer el commit al repositorio central. Surgieron los repositorios distribuidos y Git es un ejemplo de repositorio distribuido. Y lo que hace Git es que cada usuario va a tener su copia local del repositorio, de forma que puedes hacer commits en tu copia local. Eso es bastante bueno porque puedes trabajar offline y puedes seguir haciendo commits. Evidentemente, luego cuando quieras subir al repositorio central, pues vuelves y haces un commit. Aquí sobre Git, brevemente, que está hecho por Linus Torvalds, el mismo de Linux, sus objetivos así de calidad era el tema de la eficiencia. Trabajaba con un gran número de archivos, el trabajo distribuido y sobre todo el dar soporte a las ramificaciones, un poco los atributos de calidad. Pequeñas definiciones sobre Git. Primero tenéis el directorio de trabajo local, es que esto yo creo que ya lo sabéis. Aquí luego tenéis lo que llamamos el área de ensayo, que yo siempre pongo que el área de ensayo para mí es como la instantánea. O sea, tú tienes un montón de ficheros en tu directorio de trabajo, con ADD sacas una instantánea, pero miras a ver si te gustó o no te gustó y puedes borrar cosas de esa instantánea o volver a añadir alguna cosa más. Es lo típico, si alguien se movió en la foto, pues sacas otra foto más antes de subirla al control de versiones. Y luego lo que haces es, cuando ya te gustó, pues este área se llama área de índice o área de ensayo. Cuando ya te gustó, entonces haces un commit y lo metes en control de versiones. El commit, siempre el último commit es el que se llama head. Head es el último, no el primero, es el último. Y entonces tú siempre guardas como un historial del proyecto. Bueno, estos son en tu directorio local, pero luego también puedes trabajar en directorios remotos, o sea, en repositorios remotos. Si trabajas en repositorios remotos, hay una definición que es el inicial, el remoto inicial, se suele llamar origin, sobre todo en GitHub se suele llamar origin. No tiene por qué haber uno solo, podéis tener más. De hecho, vosotros al trabajar con Heroku tenéis ya dos. Tenéis Origin, que es el de GitHub, y el de Heroku es el otro al que estáis conectados. Entonces, la forma de funcionar esto es, tenemos el directorio de trabajo local, el área de ensayo, que hacemos ADD y RMM para borrar, el commit, y eso sería todo en vuestra máquina local. Todo esto es vuestra máquina local. Y ya finalmente, si tenéis un repositorio remoto, pues hacéis push para enviarlo al repositorio remoto y podéis
la primera vez hacer clone, que es cuando lo llevéis aquí al directorio local en la primera vez, pero luego ya continuamente estaréis haciendo pull o fetch, que es para actualizar las cosas que alguien cambió de algún otro miembro del equipo y es cuando lo traéis a vuestra máquina local. ¿Vale? Estas son definiciones que yo creo que ya sabéis y simplemente las estoy poniendo aquí para que quede constancia, que esto os lo puedo preguntar en el examen y que es importante que lo sepáis. Estas definiciones, esta parte creo que son las mismas que ya puse antes y la que no puse, esto es nuevo para este año, es sobre los patrones de ramificación. Esto, a ver, es un nuevo más o menos, porque esta parte sí que lo hablábamos otros años, pero esto es, no voy a hablar mucho porque el viernes que viene, en la clase de seminario, uno de los equipos va a hablar precisamente de patrones de ramificación. Simplemente hay 3 patrones de ramificación conocidos, o sea, hay muchos más, pero ahí vamos a poner estos 3 así fundamentales. Yo tengo que reconocer que hasta hace poco Git y GitHub Flow pensé que eran lo mismo, ahora ya me doy cuenta que no es lo mismo, son muy parecidos por el nombre. Uno es el más conocido de todos, es este Git Flow, este es como muy conocido, que es que te propone tener una rama de desarrollo y luego de diferentes ramas de características a lo largo del tiempo que puedes seguir trabajando y luego algunas, si haces un cambio así en caliente, haces un hotfix. El GitHub Flow te dice que, bueno, que tampoco es tan necesario tener estas ramas de hotfix y de desarrollo y te promueve sobre todo utilizar pull requests, y el trunk-based development, este te dice que es mejor trabajar todo en una rama principal. Entonces ahí, bueno, tenéis que vosotros decidir cuál de estos estilos o patrones de ramificación queréis, ¿vale? Es lo único que quería decir, porque el viernes, en principio, algún grupo de vosotros va a hablar de estas cosas. La otra parte que iba a hablar de esto de la construcción del software, de cómo construir el software, es la parte de lo que se llama la gestión de dependencias. La gestión de dependencias es importante, muy, muy importante, porque lo que os decía, vosotros cuando empecéis a trabajar con software, lo más seguro es que vais a utilizar librerías, vais a querer utilizar librerías y no reinventar la rueda cada poco, ¿vale? Y es un poco el ejemplo que estábamos comentando antes de utilizar componentes de Solid de React si ya existen o implementarlos desde cero. Pues es una decisión difícil. O una decisión que a veces tienes que decidir si tomas o no, y muchas veces si existen, o sea, por ejemplo, si tuvierais que hacer una aplicación web en React y ya existen unos componentes de Solid de React, pues directamente dices, los utilizo y ya está, me ahorro tener que implementarlos. Entonces, muchas veces eso es una decisión que se toma muchas veces alegremente. Tú coges librerías que ya existen por ahí, sobre todo, por ejemplo, en GitHub, que hay, y en NPM tenéis muchísimas librerías, y empiezas a utilizar librerías alegremente hasta que te das cuenta que tienes un barullo de dependencias y de librerías, como ejemplos, aquí ves una foto, que esto está sacado de Firefox, y te das cuenta que esto, cada vez que tocas, si quieres actualizar una librería aquí, hay no sé cuántas librerías que dependen de ella, y que si tocas aquí, estás tocando no sé cuántos otros códigos y te mueres en el intento. Entonces, a veces esto, de hecho, se llama el dependency hell, el infierno de las dependencias, y esto a veces es uno de los problemas más gordos para que evolucione el software. Y como os dije ya muchas veces, el software hay que tenerlo en cuenta como algo vivo, algo que tiene que evolucionar. Entonces, tened en general cuidado con las librerías que vais a utilizar. Muchas veces, de hecho, hay hasta bromas de que hay software, de este software así súper importante, súper, vamos, es un software, a lo mejor incluso, imaginar un controlador de la NASA, de no sé cuánto, y de repente ese software depende de una librería que está hecha pues, en código abierto por un señor de no sé dónde, y que ese señor a lo mejor lo hizo como en sus ratos libres y que ya dejó de mantener esa librería. Y entonces a lo mejor tienes todo un sistema informático súper importante dependiendo de una librería de código abierto que hizo un señor en sus ratos libres y que ya el señor a lo mejor está jubilado o simplemente se cansó y no la está manteniendo nada más. Eso, que puede parecer una broma, eso es una realidad en muchos proyectos de software. Por eso a veces es importante, y muchas empresas de software, antes de reutilizar cualquier librería, miran a ver que tengan unos mínimos de calidad, ¿vale? Una cosa que también vamos a hablar es lo que se llama grafo de dependencias. En algunos sitios se hace también una matriz. Estos grafos en algunos sitios se hacen tipo matriz, ¿no? Tú pones, por ejemplo, los módulos A, B, C y aquí también módulo A, B,
y luego vas poniendo en forma de matriz, si A depende de B pones un 1, si A depende de C pones si no depende pones un 0 y así sucesivamente. Lo haces en plan de matriz. Es una posibilidad, o si no directamente, pues representarlo como un grafo en el que pones los módulos, los diferentes módulos, y luego pones las dependencias, ¿no? Por ejemplo, A dependería de B, B depende de D y de E, y así sucesivamente. Hay una métrica que es interesante porque te puede medir la complejidad de un proyecto, que es la métrica CCD. CCD se llama, bueno, esto viene de dependencias de componentes acumulados, y esto lo que significa es o sea, es una métrica que te da un número sobre cuántos códigos, o sea, cuántos componentes tienes que tocar ante un cambio. Entonces vamos a ver cómo se define, que bueno, aquí está el cálculo, pero os lo voy a hacer yo a mano para que lo entendáis. Si vamos a este grafo de dependencias, aquí por ejemplo podríamos ver que el componente D no depende de nadie, o bueno, depende de sí mismo. Entonces si depende de sí mismo, pondríamos un 1. ¿Vale? D, pues el B depende de D, pero D no depende de nadie, sería, o sea, vamos, depende de sí mismo, del 1. En el caso del componente E, depende también de sí mismo, sería un 1. Sin embargo, el componente B depende del componente D y depende también del componente E. Entonces, este depende de este y de sí mismo. Entonces, dependería de 3. ¿Vale? El componente C depende del E, de 1, depende del F, que no depende de nadie más, con lo cual depende de sí mismo, sería un 1, el G también sería un 1, y entonces el C dependería de estos 3 más el mismo, sería de 4. Y luego finalmente el componente A dependería del B, que depende de estos 2, entonces depende de estos 3. Es decir, si hay esto lo que significa es, si hay un cambio en E, A se ve afectado, si hay un cambio en B, A también se ve afectado, si hay un cambio en A también se ve afectado, pero A también se ve afectado por un cambio en C, en E, en F, es decir, se ve afectado por un cambio en todos los componentes, por 7, ¿vale? Y entonces al final si sumáis estos números es 7 más 3 más 4 más 1 más 1 más 1 más 1, 18. ¿Vale? El CCD en este caso sería 18. ¿Ok? Bueno, esto se entiende más o menos bien, pero ahora vamos a ver qué pasaría si hacemos un grafo de dependencias que tenga ciclos. De hecho, aquí, o sea, todo esto está para justificar por qué añadir ciclos añade complejidad. Entonces, imaginar que añadimos un ciclo, vamos a ver, sí. Imaginar que el ciclo que añadimos es entre el E que dependa de A. Añadimos este ciclo, ¿no? Imaginar que ahora decimos que el componente E ahora va a depender de A. Si volvemos a recalcular esto, o sea, esto ya no valdría, vamos a volver a recalcularlo. Entonces, vamos a ver qué números tenemos que cambiar. A ver, por ejemplo, el número D sigue dependiendo de sí mismo, un 1. En esto no hay ningún cambio. El número F también sigue dependiendo de sí mismo, un 1. El G depende de sí mismo, un 1. Pero el E depende de A. Y como A depende de todos, el E va a depender también de todos. Entonces aquí tendríamos que poner un 7. ¿Ok? Entonces aquí sería un 7. El C depende de E, y como E depende de todos, pues el C va a depender también de todos, con lo cual el C también sería aquí un 7. El B, como depende de E y E depende de todos, también sería un 7. Y el A también sería un 7. Entonces al final este nuevo cálculo sería 7 por 4, 28, más 3, 31. ¿Ok? ¿Entendisteis esto de aquí? Esto es lo que, bueno, en la siguiente transparencia es el cálculo que hice. ¿Vale? O sea, el valor de CCD, cuando hay un bucle, sería 31. Entonces esto, ¿qué es lo que nos está midiendo? Esto es una métrica que nos mide un poco el número de cambios que tenemos que hacer en los módulos o cuántos módulos se han afectado por los cambios, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, una métrica que nos puede dar lugar, sobre todo, ver cómo añadir un pequeño ciclo nos incrementa mucho el CCD, la dependencia entre componentes. Bueno, sobre la gestión de dependencias, hay varios modelos para gestionar las dependencias del software. Un modelo tradicional era lo que yo os decía que hacíais muchos a lo mejor en Eclipse, que es instalar las dependencias en local. O sea, esto es lo que decíais a lo mejor algunos. Era, pues necesitabais un jar, cogíais ese jar y lo metíais en el proyecto de Eclipse ahí en un directorio. Eso tiene el problema de que, claro, si luego se actualiza la versión de ese jar, vuestro
la versión local pues no es lo mismo. Incluirlo solamente en un proyecto con control de versiones, eso nuevamente ya te garantiza un cierto, o sea, tú lo incluyes con un control de versiones ahí, te garantiza que tienes la versión adecuada, pero también esto tiene el problema de que esta es una versión local tuya. Normalmente lo que se suele recomendar es que tú pongas un enlace externo a un repositorio donde esté esas librerías. Entonces tú tienes repositorios como, por ejemplo, Maven, un repositorio de librerías de Hars, o NPM, también es un repositorio de librerías, y tú dices, voy a necesitar la librería 324 en NPM. Y entonces tú sabes que siempre vas a utilizar esa librería y cada vez que alguien quiera reconstruir ese software, va a descargarse esa librería y va a tener que utilizarla. ¿Vale? Luego, relacionado con todo esto, el tema de la gestión de dependencias, de las versiones de las librerías, todo esto, si os dais cuenta, es un trabajo que para proyectos de código pequeño se puede hacer a mano, pero en cuanto empieza el código a crecer, es un trabajo en sí mismo, es un trabajo que lleva tiempo y además es muy fácil equivocarse. Entonces se recomienda intentar automatizar todo lo que se pueda esas tareas, ¿vale? O sea, todo lo que podáis automatizar, hacerlo. Entonces, esto es lo que se llama automatización de la construcción, automatizar la construcción. Aquí hay un lema que a mí me gusta mucho, que es este de aquí. De hecho, yo os lo recomiendo que lo intentéis siempre, eso es un lema para que os acordéis, que es nunca envíes a un ser humano a realizar el trabajo que puede hacer una máquina. Eso es un lema que se está intentando hacer cada vez más. Es decir, si tú puedes automatizar una tarea que normalmente había que hacerla a mano, intenta automatizarla, ¿vale? O sea, eso, vamos, de hecho hay empresas, algunas empresas en el desarrollo de software, pues eso le dan un nombre. Hay equipos de automatización, equipos que intentan automatizar ciertas tareas porque saben que si no, al final esas tareas que son repetitivas, pues están sujetas a errores, es lo que pongo aquí, ¿no? O sea, los atributos de calidad de automatizar la construcción es que evitar errores típicos, los malos builds, tareas redundantes o repetitivas. El ser humano, en general, cuando tiene que hacer tareas repetitivas, tarde o temprano se acaba equivocando. Simplificar un poco la complejidad que tiene hacer todo esto y, sobre todo, poder automatizarlo y tener un histórico de las versiones anteriores, facilitar la integración continua y, en general, ahorrar coste y vamos, dinero. Es una cosa que está bastante estudiado, que si automatizas la construcción, todo eso va a ser mejor a largo plazo para el proyecto. Entonces, ¿cuándo construir? Bueno, cuándo construir un software, cuándo hacer el build de un software. A veces se puede hacer bajo demanda. O sea, tú localmente, pues cuando hacéis npm run build, lo estáis haciendo vosotros bajo demanda. Se puede hacer cada cierto tiempo, por ejemplo, todas las noches haces npm run build y ejecuta y lo construyes, o se puede hacer cada vez que hagas un commit. Y este es un poco lo que tenéis vosotros configurado en los repositorios en este año. Con lo del tema de integración continua, tenéis un sistema que cada vez que hacéis un commit va a ejecutar npm run build en un servidor de integración continua y va a ejecutar las pruebas para ver que todas las pruebas sigan ejecutándose. ¿Vale? Eso es un poco lo que estáis haciendo y lo que yo creo que cada vez se recomienda más como una best practice, una mejor práctica en el desarrollo de software. Sobre herramientas de construcción, aquí sí que es un mundo que hay un montón de herramientas de construcción. Y yo creo que conviene que conozcáis algunas de ellas. O sea, yo, por ejemplo, el más clásico de todos estos eran los Makefiles. Yo estos los utilicé mucho cuando yo antes programaba en C. En mi trabajo fin de carrera lo había hecho en C. Luego ya cuando te pasas a Java, pues al principio eran populares Ant. Luego ya en el mundo Java lo más popular es Maven, aunque luego está siendo reemplazado por Gradle. Mucha gente utiliza Gradle. También en el mundo de Scala yo utilizo Scala, yo programo mucho en Scala y el que más me gusta a mí es SBT. En el mundo de Ruby Rake, bueno, ahí no sé si es en Python, hay PIP, bueno, hay un montón de ellos y vosotros este año seguramente vais a utilizar mucho NPM, ¿vale? O sea, vais a usar un montón de ellos. Yo aquí voy a hacer esta pequeña revisión sobre Make, decir eso, que era muy popular en Unix, y yo todavía lo sigo usando porque va muy rápido. Ant era para Java, pero bueno, veis muchos proyectos, cuando veis un fichero que es build XML, es que normalmente requiere Ant. Cuando veis un fichero POM XML, normalmente requiere Maven.
tampoco vamos a insistir mucho más. Luego están los lenguajes que no, daos cuenta, todos esos anteriores era con XML, bueno, el Makefile no, pero luego están los lenguajes empotrados, estos son lenguajes de dominio específico para hacer la automatización de la construcción. Entonces aquí tendríamos a Gradle, que está hecho en Groovy, SVT está hecho en Scala y así sucesivamente. Y luego aquí quería poner algunas herramientas nuevas, porque el mundo no se acaba en los más populares o lo que vosotros conocéis. Y quería mencionar, por ejemplo, en Google utilizan este que es Bazel, que este es interesante también porque Google, una característica también curiosa de Google es que tiene la gran mayoría del código de Google está en un único repositorio. Es lo que llaman la estrategia monorepo. Es un repositorio único donde tienen todo el código y hacen todos los commits a ese repositorio único. Es como vosotros este año, por ejemplo, en Radarin, que tenéis tanto la aplicación web con la aplicación móvil en el mismo repositorio, pues también es de alguna forma un monorepo, es un único repositorio. Pero imaginar que Google son 50, no sé si eran 50.000 desarrolladores, 50.000 ingenieros de software, y todos ellos están haciendo commits al mismo repositorio, ¿vale? Y entonces la construcción, creo que lo que utilizan es Bazel, no utilizan NPM ni nada, utilizan Bazel para esto, creo. Sobre Maven. Maven es muy popular en Java. Aquí tengo unas transparencias que coinciden con las mismas transparencias que estáis dando esta semana en las clases de laboratorio. Entonces, las voy a saltar, simplemente porque realmente estos las hemos dejado aquí más por motivo un poco histórico, que las tengáis ahí como referencia, que, bueno, tampoco hace falta. Yo creo que podéis echarle un ojo y es interesante, ¿ok? Porque sobre todo porque Maven, si estáis trabajando en Java, conviene que utilicéis Maven, ¿ok? De hecho, a mí me da pena de que en esta asignatura ahora estamos más moviéndonos con el mundo de JavaScript y tal, pues entonces Maven la gente no lo está conociendo, aunque muchos yo creo que ya lo estabais usando para otros proyectos o lo utilizaréis en vuestros proyectos fin de carrera o trabajo fin de grado, lo que sea. La otra, la que se utiliza en el mundo JavaScript es NPM, que NPM pues es a la vez es un gestor de paquetes y aquí, bueno, aquí un poco os explico lo que también, que no es el único, hay otro que es Yarn. De hecho, Yarn es más popular en el mundo de React. Mucha gente utiliza más bien Yarn más que NPM. Y también, a la vez de un gestor de paquetes y de automatizar la construcción, también es un almacén de software. Tenéis en un sitio, tenéis un directorio con un montón de paquetes públicos o paquetes incluso de pago, ¿vale? Y se caracteriza NPM porque la configuración se hace con ficheros JSON y tenéis el package.json. Y aquí esta parte sí que me lo voy a saltar. Bueno, pues lo vais a tener que acabar utilizando y lo vais... Vamos, esto yo creo que lo vais a aprender peleándoos un poco con NPM y creo que en las clases de laboratorio os lo están contando y bueno, esta parte me lo estoy saltando y entonces con esto detenemos la